Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a revisar, por un lado, el contexto, el concepto de oligarquía y, por otro lado, la, algunos lineamientos de la implantación o de la conformación de la dominación oligárquica en América Latina y en el caso argentino. O sea, hay una primera parte de este encuentro que va a consistir en cuestiones teóricas, los elementos para una definición, y hay una segunda parte que va a ser, digamos, eh, más ligada a la formación histórica de la dominación oligárquica, que a fin de cuentas es hablar de la formación de la clase dominante en América Latina. ¿Qué podemos decir del concepto de oligarquía? Bueno, el concepto de oligarquía tiene una larga trayectoria en el pensamiento político y en la teoría política. Acá, eh, a ver, tradicionalmente ha habido como dos formas de considerar eh, el concepto de oligarquía. El primero es el más antiguo de todos, el que nos remite a los primeros pensadores políticos eh, de Occidente. Estamos hablando de el pensamiento político clásico, fundamentalmente Aristóteles, con las famosas formas virtuosas y formas degeneradas de gobierno. Recuerden, ¿no? Las formas virtuosas, eh, la, la monarquía, la aristocracia y la república o politeia. Y del otro lado, la tiranía, la oligarquía y acá hay siempre un problema de traducción, eh, la democracia o demagogia, que nunca termina de quedar saldada la discusión alrededor de a qué se refería exactamente Aristóteles. Si Aristóteles identificaba democracia con demagogia, o si entendía que la demagogia era la degeneración de la democracia, o qué. Pero de una manera u otra, la visión que Aristóteles tenía de la democracia no era para nada favorable, así que es perfectamente deducible que él identificaba democracia con demagogia. Así que a los fines de esta explicación tampoco significa tanto. Sea para Aristóteles, y eso era lo que Aristóteles iba a alegar al pensamiento político durante siglos. Muchos todavía lo plantean así en la actualidad. La referencia a la formulación original de Aristóteles es inevitable, también hay que reconocerlo. La oligarquía para Aristóteles era una degeneración de la forma de gobierno aristocracia. La aristocracia en tanto el gobierno de los mejores por su capacidad, por su conocimiento, o sea, el gobierno de la minoría de los más capaces, de los notables, de los más capaces, de los más sabios, de los que tenían más pericia para estar al frente y que lo demostraban de distintas maneras. Digamos, la riqueza en todo caso era una consecuencia de la mayor capacidad y de la mayor pericia, eh, en todo caso, y no era la causa de que esa gente tuviera, de que esa minoría tuviera el poder. Bueno, eso es lo que hacía la aristocracia con forma virtuosa de gobierno, que podríamos decir que era una de las favoritas de Aristóteles, eh, también de Platón, de alguna manera. En cambio, la oligarquía era la degeneración de esta forma de gobierno. ¿Por qué? Porque la oligarquía era el gobierno de una mayoría con exclusión, por supuesto, de una minoría con exclusión, por supuesto, de la mayoría, eh, sin que esa minoría estuviera integrada por los más capaces, sino que en todo caso era una minoría que accedía al poder y que monopolizaba el poder, eh, o gracias
a su riqueza, o sea, en este caso la riqueza era la causa, independientemente de sus talentos. O sea, la riqueza sería como un instrumento, en este caso sí sería un instrumento para, eh, y que le permitiría a esta minoría tener el poder independientemente de sus capacidades, ¿no? Pero no solo la riqueza, sino que a la riqueza podemos sumar otros elementos que podían permitirle a una minoría, más allá de sus capacidades y de sus talentos, acceder al poder y monopolizarlo. Como por ejemplo distintas situaciones de pertenencia o distintos criterios de pertenencia. También podía ser la herencia, ¿no? La cuestión de transformar el poder en algo hereditario, de manera tal que independientemente de la capacidad te toca gobernar solamente por un principio de nacimiento, de pertenencia por nacimiento. Bueno, distintos mecanismos había varios, pero el factor común era que una minoría monopoliza el poder sin ser virtuosa y reproduce esa dominación con independencia de la capacidad y del talento. Bueno, ahora, después, con el tiempo, se han sumado muchísimos elementos, el pensamiento político y también el debate, la discusión política, porque esto también no solo aporta la teoría política, también la discusión, el debate político hizo un aporte al concepto a lo largo de la historia. Eh, Esto se ha hecho particularmente evidente a partir de fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, cuando la palabra oligarquía ha recibido, eh, ha recibido interpretaciones o ha tenido interpretaciones donde se suman a aquella formulación original muy elemental y básica de Aristóteles como forma de gobierno, se han sumado otros elementos que sobre todo refieren a eh, el problema del poder económico como mecanismo para mantener el poder. Y de manera tal que a lo largo del siglo XX, muchas interpretaciones del concepto de oligarquía han establecido una identificación entre la oligarquía y una clase social. Un caso muy evidente de esto es Argentina, fundamentalmente a partir de eh, la construcción discursiva del peronismo. El pueblo contra la oligarquía, ¿no? Digamos, el peronismo, en sus momentos de mayor radicalidad, definió un discurso que es ocasionalmente retomado. En la actualidad, en los últimos 15 años, eso ha regresado después de un periodo de ausencia en el debate político, pero esta idea de que el espectro, de que la sociedad argentina está fundamentalmente o puede leerse como dividida en dos. Una mayoría integrada por el pueblo, ¿no? Y un pueblo que quiere lo mejor para la nación y que cada vez que puede se organiza alrededor de un proyecto nacional. Y del otro lado, una minoría nefasta, la oligarquía, que aliada a intereses foráneos, eh, se convierte en el agente de un proyecto de entrega, ¿no? De entrega de todos, de todo, digamos, de todo lo valioso que tiene la nación a su interés sectorial y a intereses externos. Esto es lo que sería el antipueblo y la antinación, o la antinacionalidad. ¿Cuál es esta oligarquía? Y esta oligarquía, por supuesto, estaría fuertemente identificada con la clase terrateniente. O sea, la clase terrateniente, sobre todo pampeana. O sea, una clase terrateniente tradicional. Ustedes pueden ver esta formulación de manera, creo que más clara. Hoy creo que no hay forma de expresarlo de una manera más clara, y en ese sentido es una fortuna que exista, porque nos permite conocer esa forma de ese tipo de discurso, en Guillermo Moreno, digamos, el dirigente, exfuncionario de los primeros gobiernos kirchneristas,
Moreno es una de las mejores, uno de los que mejor expresa este discurso, ¿no? Cuando él habla de las, no me acuerdo bien el número, pero creo que son las 20 familias, ¿no? Creo que eran 20, no me acuerdo si eran 20 y demás, pero siempre él hace la referencia a las famosas 20 familias o una cantidad X de familias. Claro, ¿a qué está refiriendo él? Y también lo dice con esas palabras. A la oligarquía entendida como un grupo de familias tradicionales ligadas a la propiedad de la tierra y los negocios que, organizados alrededor de la propiedad de la tierra o a partir de eso. Eh, Véanlo, vean cualquier entrevista a Guillermo Moreno en, no sé, en YouTube y demás, y él esto lo repite constantemente. Bueno, esa es la formulación, eso es eh, una herencia del siglo XX, de la forma de entenderlo en el siglo XX, atravesado por el debate político. Ahora, em, ¿qué definición podemos dar nosotros? Bueno, cualquiera de estas dos es insuficiente. Reducir la oligarquía a una forma de gobierno a esta altura es insuficiente, porque el proceso histórico ha enriquecido mucho la comprensión del concepto y también la ciencia social, el análisis por parte de las ciencias sociales. Por otro lado, la identificación con una clase social es imprecisa, porque no da cuenta de eh, los mecanismos de la dominación política. Con lo cual, eh, lo mejor sería integrar ambas definiciones junto con otros elementos en una nueva definición. Y esta definición, con la cual cerramos esta primera parte, es que la oligarquía es una forma histórica de dominación política de clase. O sea, la oligarquía no se reduce a una clase social, no se reduce a una forma de gobierno, sino que implica una forma de gobierno e implica que esa forma de gobierno se desarrolle en función predominantemente de los intereses de una clase. Más allá de que los integrantes quienes integran la oligarquía pertenezcan o no a esa clase. Forma histórica de dominación política de clase. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, ¿cuáles son las características de la dominación oligárquica? Bueno, hay una que es lógica. Y acá si recuperamos la, la definición tradicional de Aristóteles. Una primera característica de una oligarquía es que tengamos una minoría que concentra el poder político. No es suficiente con eso. Cuando hablamos de que concentra el poder político, de que monopoliza el poder político, quiere decir que lo hace con exclusividad y que se perpetúa en el poder, reproduce esa dominación bajo esas reglas por parte de la misma minoría, entendida como un grupo cerrado, con exclusión de la mayoría. O sea, el complemento necesario es que la mayoría esté excluida del sistema político, por lo menos en lo que hace a la toma de decisiones, a el gobierno. Esto supone distintas cosas. Por un lado, que la base social de esta dominación es bastante reducida, porque si vos monopolizás el poder y parte de ese monopolio del poder es excluir a la mayoría del sistema político, de su funcionamiento, de sus decisiones, quiere decir que no te preocupa que esa mayoría te apoye. En todo caso, lo que te preocupa es que esa mayoría se mantenga disciplinada o no tenga interés en participar, se mantenga indiferente, acepte tu dominación, pero de manera natural. Pero no te preocupa que te apoye, y mucho menos movilizarla a tu favor, porque la oligarquía por todos los medios busca todo lo contrario, desmovilizar. Así que la base social de apoyo de la dominación oligárquica siempre es muy reducida, es muy limitada.
Por otro lado, hay un complemento necesario y que es crecientemente importante en cualquier régimen oligárquico, que es la represión. Si a vos no te preocupa tener bases sociales, si a vos no te preocupa tener apoyo social, la manera por excelencia de garantizar el control, el disciplinamiento, la continuidad de, de tu, de tu dominación y la resolución de cualquier conflicto es la represión, es el uso de la represión. Eso lo vamos a ver cómo eso crece de manera constante en el caso argentino, entre 1870 aproximadamente y 1916, vamos a ver que hay un, un crecimiento constante de la represión que a partir del año 1900 se va a recrudecer particularmente, sobre todo a partir del crecimiento y organización de la clase obrera, el surgimiento el nacimiento del movimiento obrero y su desarrollo. Bueno, siguiente elemento, siguiente característica. La oligarquía no se identifica con una clase social. Puede suceder, pero no necesariamente es así. La dominación oligárquica significa que una minoría concentra el poder, excluyendo a la mayoría. Por supuesto, como estamos hablando de una dominación de clase, esa dominación oligárquica es funcional a la reproducción de los intereses o al beneficio de los intereses de una clase social, fundamentalmente la clase dominante. Podemos decir, en el caso de la América Latina, de el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, o sea, lo que podríamos decir que va de 1870 a 1930, más o menos, que es el periodo convencionalmente aceptado como de dominación indiscutida de la oligarquía, relativamente indiscutida de la oligarquía, eh, eh, ese interés, ¿no? A veces es garantizado eh, por sujetos que integran la oligarquía que no necesariamente pertenecen a la clase dominante. La clase dominante es la burguesía ligada a el sector primario exportador. Acá lo conocimos como la burguesía agraria ligada al modelo agroexportador. Pero bueno, no todos eh, las sociedades latinoamericanas fueron exportadoras de productos agrícolas y ganaderos. Hubo casos como el de Bolivia, por ejemplo, donde la economía de exportación fue minera exclusivamente. Algo similar podríamos decir de Chile, con la cuestión del cobre en su momento, eh, o de Perú con el guano y el salitre, Chile también el salitre, pero bueno, no importa. Hablamos siempre de economías primario exportadoras. Y bueno, la burguesía ligada al sector primario exportador constituyó durante todo el periodo que estamos mencionando y tuvo una continuidad en el periodo posterior, la clase dominante, por excelencia en las sociedades latinoamericanas. La dominación oligárquica siempre apuntó a reproducir los intereses de esa clase, lo que no quiere decir que los dirigentes políticos, porque esta es la cuestión, que la dirección política de la oligarquía estuviera integrada por esos burgueses, por esos miembros por miembros directos de la clase dominante. Algunos podían llegar a serlos, pero otros no necesariamente, porque, digamos, la clase dominante genera un personal político que le responde y que representa sus intereses, que no necesariamente son miembros directos de esa clase. Digamos, no todo funcionario o dirigente político de la oligarquía argentina era necesariamente un gran propietario terrateniente. Había muchos que eran políticos profesionales, que habían hecho su carrera, que habían hecho una carrera como dirigentes políticos y cuyo beneficio estaba en mantenerse como parte del personal dirigente de, del Estado y del régimen oligárquico.
no tenían mecanismos de acumulación fuera de, de su vida como políticos profesionales. Eh, a esto nos referimos cuando decimos que la oligarquía, hay que tener cuidado con identificar a la oligarquía con una clase social. No necesariamente. Podríamos sintetizarlo de esta manera. Siempre, la dominación oligárquica siempre es funcional a el interés y la reproducción de la clase dominante. Esto no significa que todos los integrantes del régimen oligárquico, todos los que ocupan el poder, los que integran la dirección política del régimen oligárquico, no significa que sean eh, miembros de esa clase dominante o que provengan de esa clase dominante. ¿Está bien? Esperemos que haya quedado claro. Es uno de los aspectos más complejos de entender de, del análisis de esta categoría. Eh, Siguiente característica. Habíamos dicho que la oligarquía que la dominación oligárquica es la dominación de una minoría que se constituye como un grupo cerrado, ¿no? Esto significa que el acceso a esa minoría y por lo tanto el acceso al poder está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que se maneja por reglas muy estrictas, que son las que permiten, digamos, las reglas para acceder al grupo determinan en buena medida las posibilidades de acceder al poder. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son los criterios que definen al grupo? Y, por ejemplo, las relaciones de parentesco, ustedes van a ver que era característico en los regímenes oligárquicos de fines del siglo XIX, digamos, las relaciones de parentesco entre los dirigentes, ¿no? Y entre los dirigentes con la clase dominante. O sea, eso era lo que articulaba a uno de los elementos que articulaba a la oligarquía y la relación de la oligarquía con la clase dominante. Eh, Otro, por supuesto, era el prestigio. Prestigio que se podía acumular de diversas maneras, no solo por el hecho de tener un estilo de vida, el estilo de vida que te posibilitara tu riqueza. No, muchas veces podía ser el prestigio intelectual, que no lograba cualquiera, necesitabas recursos para eso, no cualquiera podía ir a la universidad. Eh, Después eh, el prestigio que te podía dar una carrera política, haber accedido a ciertos cargos, eh, manejarte en los espacios de sociabilidad de la dirigencia política y de la clase dominante, estableciendo relaciones que hacía que te convertían en alguien recomendable o en un referente sobre distintas cuestiones, sobre todo que tuvieran que ver con la dirección del Estado y la vida y la acción política. Y después, por supuesto, la tradición. Y acá sí es importante, esto también tiene que ver con el parentesco, y es, bueno, la pertenencia a grupos familiares que tuvieran larga trayectoria en el poder económico y en la acción política en esa sociedad. Digamos, pertenecer directamente o por parentesco o por amistad a una familia tradicional eh, te hacía parte, te daba pertenencia, ¿no? Por supuesto que una vez que perteneces a, al grupo, el grupo a través de estos criterios organiza redes jerárquicas, verticales y en buena medida, digamos, clientelares. Hay clientelismo en la clase dominante. Lo que pasa es que no es el clientelismo que la clase dominante y que la dirigencia política mantienen con las clases populares. Es otro tipo de clientelismo. Es algo más parecido al patronazgo, al apadrinamiento. Eh, Tiene que ver con la recomendación, ¿no? Con vos como, como referente de la oligarquía, digamos, de la oligarquía, generás tu equipo de dirigentes, tu equipo de profesionales, de asistentes técnicos, que son tu grupo, que son
tu grupo de hombres, de personas de confianza y que te ayudan a construir tu facción. Porque algo que caracteriza a, a todo régimen oligárquico es la existencia de facciones internas que se disputan el poder, pero sin romper con el régimen. Porque romper con el régimen significa quedarte totalmente afuera. Siguiente característica. La contradicción entre la, la democracia la democracia liberal proclamada por ejemplo, las leyes fundamentales, como como puede ser la misma Constitución. En este sentido, los regímenes oligárquicos están fuertemente institucionalizados. Ahora, una contradicción entre esta proclamación de la democracia y la implementación de una serie de mecanismos, ya sea formales, legales, institucionalizados, o ilegales, clandestinos, eh, que apuntan a limitar o directamente contrarrestar la voluntad popular. Porque, insistimos, se trata de organizar de organizar el poder, de organizar el sistema de manera tal de garantizar que una minoría concentra el poder y se perpetúa en él y una mayoría queda afuera. Deben quedar afuera, deben quedar excluidos. Porque de otra manera no habría forma de garantizar la reproducción en el poder de la misma minoría. Entonces, esto es lo que configura una democracia formal que en la práctica es una oligarquía. Si ustedes ven la Constitución Argentina, si ustedes ven la Constitución Argentina de 1853, no hay elementos que permitan pensar que había un régimen oligárquico. Cualquiera lo lee y dice, bueno, acá funciona la democracia liberal plenamente, más o menos como la que tenemos nosotros en la actualidad. Sin embargo, no era así, eso no sucedía. Digamos, eh, en el mejor de los casos, digamos, las elecciones eran un ritual donde no se ponía en juego realmente quién iba a estar al frente del poder del Estado, sino que era simplemente la consagración de quien ya la clase dominante, digamos, la clase dominante y su personal político habían definido que tenía que estar al frente. O sea, las elecciones eran un ritual consagratorio, no decidían nada, no se resolvía nada. De hecho, los resultados de las elecciones dan testimonio de eso. Se daban, no sé, el que ganaba con el 80% de los votos, o más, o el 90%. A veces las presentaciones eran, a veces las presentaciones eran con lista única, de manera tal que ni siquiera había una lista opositora. Eh, Por otro lado, cuando había lista opositora, eso no significaba que la oposición fuera una verdadera alternativa, sino que muchas veces era cuando se presentó una lista opositora, eso era consecuencia de una interna en la dirigencia político-oligárquica que no se había llegado a resolver. Entonces uno lograba las alianzas necesarias para presentar una lista, pero era parte de lo mismo. Lo que pasa es que no había arreglado con con la facción que llevaba la delantera. Cosas por el estilo. O sea, en un régimen oligárquico hay restricciones formales y o informales a la ciudadanía política y que se expresan fundamentalmente en las limitaciones que hay al sufragio, al voto. Eh, Algo de esto vimos cuando vimos el caso de los Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos lo que vemos es sobre todo las limitaciones legales e institucionales al sufragio. La elección indirecta, eh, las limitaciones o digamos la restricción del derecho al voto eh, a la condición de propietario, ¿no? La limitación a la condición de propietario, el establecimiento de otros requisitos, en algunos casos era por ejemplo el voto calificado, en una época donde el 70% de la población no sabía leer y escribir,
ponían como condición que supieras, para poder votar, que supieras leer y escribir, lo que te reducía al 30% del total la posibilidad de votar. A eso le sumabas otras restricciones. Había muchos mecanismos por el estilo en esto, sobre todo el caso europeo, sobre todo Europa Occidental, en esto hizo maestría. Ahí uno puede encontrar la introducción, sobre todo en el caso de Alemania, la introducción de Alemania y Francia son los, no, Alemania, Francia y Inglaterra y Gran Bretaña son los casos en los que había operaciones de auténtica ingeniería institucional y electoral para garantizar que la voluntad popular no podía alterar nada y que el régimen no podía ser puesto en riesgo de ninguna manera. Por nada parecido una alternativa popular, eh, ni tampoco de las clases medias. Eh, Esto, en esos casos, es clarísimo desde el punto de vista institucional. En el caso latinoamericano, esto fue más dispar. Quiero decir que eh, en muchos casos los mecanismos institucionales para restringir el sufragio y la ciudadanía política en general eh, estuvieron equilibrados en muchos casos con las restricciones ilegales. Y en el caso argentino lo que podemos decir es que nunca hubo eh, limitaciones legales al sufragio fuera de sí, y esta no es menor, fuera de el hecho de, de ser varón. Con lo cual quedaba excluida la mujer, estamos hablando de la mitad del electorado potencial. Esto no es menor, esto es parte de la oligarquía, de la dominación oligárquica. Porque el 50% de la población, por el simple hecho de ser mujer, ya quedaba fuera. Eso ya te dice, te dice, no sé si todo, pero la buena parte. Eh, Ahora, fuera de eso, en Argentina no había, por ejemplo, nunca hubo limitaciones por la propiedad o el nivel de riqueza o nivel de ingreso, nunca. O sea, el sufragio siempre fue universal, eh, excluyendo la situación de la mujer, ¿no? Siempre fue universal. ¿Cuál era el problema en el caso argentino? El fraude electoral, o sea, los mecanismos informales, ilegales, clandestinos. Se contrarrestaba la voluntad popular a través de la organización desde el gobierno y también y garantizada a través de una militancia territorial eh, de el- la manipulación de las elecciones, desde la organización hasta el resultado, el resultado, es decir, el escrutinio. Toda la organización apuntaba a manipular el resultado, de manera tal que ganara el que tenía que ganar con la legitimidad numérica o matemática que tenía que tener ese triunfo. Eh, Bien, siguiente característica. La dominación oligárquica está, en el caso de América Latina, fuertemente identificada con el periodo de organización de una economía basada en la exportación de productos primarios. O sea, está identificada con el periodo de integración al sistema mundial capitalista de América Latina como economías exportadoras de bienes primarios. Y por lo tanto está fuertemente identificada con la clase ligada a esta economía de exportación. O sea, la burguesía primaria, la burguesía ligada al sector agrícola, ganadero, minero. En el caso argentino, la burguesía agraria, sobre todo pampeana. Siguiente característica. Em, También por una cuestión de periodo y de características de la economía,
Cuando hablamos de economía primario exportadoras, hablamos de economías de base agraria, de sociedades y de sociedades de base agraria, ¿no? La dominación oligárquica en América Latina va a quedar históricamente muy asociada a eh, sociedades de economía agraria, de régimen de propiedad latifundista, es decir, un régimen de propiedad caracterizada por la concentración de la tierra en, eh, en la clase dominante, o sea, en una minoría que es la clase dominante. El latifundio se deriva de la palabra romana latifundia, que significa gran propiedad o gran extensión de tierras. Y además también sociedades que tienen un sistema de valores autoritario, jerárquico, vertical, paternalista y clientelar, ¿no? Que es lo que toda una tradición en el análisis sociológico relaciona con el sistema, eh, el sistema de valores, las relaciones de autoridad y la vida cotidiana en el mundo rural. O sea, es como que la dominación oligárquica adopta, en buena medida por el origen de las fuentes sociales del poder, fundamentalmente las fuentes económicas, adopta los valores, las prácticas políticas eh, y las formas de organización más, más propias del mundo rural y de la lógica de poder del mundo rural. Y lo lleva a lo que es la política urbana, ¿no? Ya en el contexto de los estados nacionales. Eh, y bueno, finalmente, última característica, y después pasamos a la última parte de este encuentro. La última característica es que la organización de el aparato administrativo del Estado eh, va a tener como un alcance muy limitado, porque la oligarquía es la organización del poder en base a la política de los notables y la mediación corporativa. Es decir, el aparato administrativo del Estado va a ser mínimo, en correspondencia también con el ideario liberal y con la concepción liberal del Estado como Estado mínimo, pero también eh, el aparato administrativo va a ser reducido porque porque la política de los notables, que es la forma de hacer política bajo la dominación oligárquica, no necesita un aparato más extenso. El alcance de sus políticas no necesita de un aparato mucho más extenso que las funciones básicas que debe tener el Estado en cuanto a seguridad, digamos, seguridad interior, defensa exterior, administración de la justicia, obras públicas y fiscalidad, mucho más, ¿no? Y por otro lado, para el desarrollo de muchas actividades va a descansar en corporaciones que son ajenas al Estado, ¿no? Como por ejemplo la Iglesia, pero también organizaciones del empresariado y una variedad de asociaciones civiles, en todas las cuales hay referentes de la clase dominante y de la dirigencia político-oligárquica, ¿no? Un ejemplo, en el caso argentino, por ejemplo, va a ser la sociedad de beneficencia, conocida como la Sociedad de Damas de Beneficencia, que va a desplegar una política social, sanitaria y educativa a nivel privado con aval estatal. Pero la sociedad de beneficencia era una especie de asociación civil y entidad de bien público dirigida por las damas de la clase dominante. Bueno, el proceso. Porque acá estamos hablando de la formación del régimen oligárquico
es necesariamente paralelo a la formación de la clase dominante. Y cuando hablamos de la formación de clase dominante, estamos hablando de que la clase dominante logra superar sus conflictos internos en la fase más aguda para formar un bloque de dominación que permita la construcción del Estado, la organización de la economía, la, eh, la integración al sistema mundial y por lo tanto la relación con otros estados y con otras clases dominantes. eh, y este bloque de dominación implica la integración de la clase dominante como eh, clase nacional en el marco de una nueva unidad política. Entonces, este es un proceso que va de la fragmentación a la unidad, donde hasta mediados del siglo XIX lo que vamos a tener es que lo que caracteriza a la clase dominante es una situación de lucha interna entre facciones, que hizo que a partir de la década revolucionaria de independencia hasta más o menos 1860, 70, según el caso, nosotros nos encontremos con una situación que de eh, intermitente guerra interna, porque se llegaba a la guerra y se sostenía la guerra y se reactivaba constantemente. Eh, y por supuesto, no había una clase dominante unificada, sino que la clase dominante estaba fragmentada eh, en distintos poderes locales, ¿no? O sea, había, digamos, clases dominantes. La clase dominante estaba dividida en segmentos de carácter con dominio local o regional, de manera tal que teníamos como una dominaciones oligárquicas multiplicadas en un mismo espacio. Es el caso, por ejemplo, de lo que va a ser Argentina, ¿no? Estaba la oligarquía porteña, la oligarquía salteña, la oligarquía cordobesa, la oligarquía santafesina, había como la oligarquía mendocina, digamos, cuyana, ¿no? La de Mendoza y alrededores. Ahora, la resolución de este conflicto es un proceso eh, de, consistente en la etapa final del enfrentamiento, pero también en la negociación, de manera tal que se van estableciendo alianzas, pactos, que permiten que eh, la clase dominante llegue a un acuerdo para alcanzar la unidad, para construir un sistema institucional y legal, para darse el aparato para dominar, es decir, organizar el Estado, integrar la economía, relacionarse con el exterior y además establecer las reglas para dirimir sus disputas de una manera tal que no ponga en riesgo la integridad de la clase dominante. Ahí aparece, bueno, las elecciones como mecanismo, pero antes de las elecciones, la organización del poder de manera tal que se garantiza la rotación de los miembros de la clase dominante. Es decir, ¿cómo definimos al presidente? Bueno, lo definimos a través de una serie de acuerdos, una dinámica de acuerdos, y lo consagramos a través de las elecciones. Y el que se queda afuera, bueno, el que se queda afuera va a ser gobernador, va a ser senador, y el que se queda fuera de ser senador o gobernador, bueno, será senador provincial, será diputado, será ministro. O sea, había una lógica de reparto de los cargos, eh, en el Estado, que a través de un sistema de rotación, ¿no? Es decir, vos sos diputado. Si sos diputado, terminás tu mandato, pasás a ser, por ejemplo, senador provincial. Sos senador provincial, cumplís tu mandato, bueno, una de dos, o sos senador nacional o pasás a ser gobernador.
pasás a ser gobernador. Bueno, termina tu periodo como gobernador. Y si te dan las alianzas, pasás a ser ministro, vicepresidente o presidente. Y así. Dejas de ser presidente, te retirás de, digamos, podría decirse que es la culminación de tu carrera, te retirás de la política institucional y pasás a la política a nivel más partidario. Cosas por el estilo. Eh, de esta manera, digamos, estableciendo estas reglas, este sistema institucional y esta dinámica para dirimir los conflictos internos, la clase dominante se convierte en una clase nacional y la dominación oligárquica se convierte en un régimen, en un sistema. ¿Cuáles van a ser las herramientas fundamentales del pacto oligárquico? Bueno, por un lado, el Senado. El Senado, que es la Cámara de representación o el espacio de representación por excelencia heredado por el régimen oligárquico. Tengan en cuenta que en el Senado todas las provincias, independientemente de la cantidad de población que tengan, tienen el mismo nivel de representación. O sea, la provincia de Buenos Aires con 15 millones de habitantes tiene 3 senadores y Tierra del Fuego, que tiene, no sé, ahora debe tener 200.000, 300.000 habitantes, tiene 3 senadores. O sea, hay un... Pero esto, ¿con qué tiene que ver? Con que el Senado, en su momento, fue una de las claves para lograr el acuerdo que pusiera fin a los conflictos y que integrara a la clase dominante, y además también fue la clave, ¿por qué? Porque se estableció un espacio de negociación donde todas las oligarquías dispersas podían negociar y alcanzar acuerdos. Eso da lugar a la unidad, y eso es parte de las reglas para dirimir conflictos. Entonces, bueno, quiero aprobar una determinada ley, bueno, yo quiero beneficios para mi provincia. Y eso es puesto en equilibrio con los intereses de todas las demás provincias. Y listo. Después, bueno, esto supone que el gobierno central asume un rol como mediador. Ese va a ser el rol del presidente y el vicepresidente y de los ministros. Mediar entre las dirigencias políticas y los segmentos provinciales de la clase dominante para alcanzar los acuerdos que entre ellas mismas no pueden alcanzar. Intervienen sobre el Senado o lo hacen sobre el terreno. Quiero decir, invitando a negociar directamente a casa de gobierno a los representantes de la oligarquía provincial. Eh, estos son básicamente los mecanismos. Y, y digamos que, ¿cómo se va a consolidar la dominación oligárquica? Bueno, ya lo hemos visto, a través de la represión interna, a través de, en los casos que fue necesario, la guerra externa, como hecho también fundacional de un Estado nacional por la vía de la formación de un ejército eh, y de la afirmación del territorio. Por otro lado, digamos, la corrupción, ¿no? El uso del Estado como mecanismo de acceso preferencial a ciertos recursos, a ciertos negocios, excluyendo a otros de la posibilidad de hacer esos negocios. Eh, Después, en el caso argentino, el fraude electoral. En otros casos, además del fraude electoral, o sin necesidad de fraude electoral, mecanismos institucionalizados para restringir sobre todo el derecho al voto, ¿no? Eh, y, por supuesto, en el caso latinoamericano, la organización de una economía en función de la exportación de productos primarios, también como vía de integración a un sistema mundial
hegemonizado en este momento por Gran Bretaña, principal potencia del mundo capitalista y principal potencia imperialista además, porque estaba comenzando su expansión por Asia y África, eh, y comenzando no, en realidad le estaba profundizando, avanzando en la última etapa, donde iba a alcanzar niveles inéditos de extensión, el Imperio Británico, y con cuya política exterior van a alinearse prácticamente sin excepción la gran mayoría del espacio latinoamericano, quizás con la excepción de Centroamérica, que va a unir su proceso de formación, de formación nacional, más ligado a la política exterior de los Estados Unidos y sus intereses. Pero bueno, con esto terminamos el encuentro de hoy. Espero que les sea de utilidad para comprender la bibliografía, que creo que es una de las clases con menos bibliografía, tiene un texto solo, que es el texto de Ansaldi, el capítulo del libro de Ansaldi Giordano, América Latina, la construcción del orden, muy recomendable, creo que es uno de los mejores manuales que se ha escrito para no solo para conocer la historia latinoamericana, sino también para entenderla en términos teóricos, conceptuales, de grandes procesos. Sin más que decir, nos despedimos hasta la próxima.